Amén. ¿Cómo están? Excelente. Muy bien, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Amén. Y estamos compartiendo, iniciando la serie de Conociendo a Dios. Llegamos a la segunda parte de Conociendo a Dios. Y hace 8 días estuvimos mencionando que la palabra Dios no es un nombre. La palabra Dios es una deidad, una divinidad. Y estuvimos viendo algunos textos bíblicos de cómo la misma palabra de Dios nos fue guiando, llevando para poder conocer que el mismo Dios estaba en la reunión de los dioses. De alguna manera o de alguna forma, Dios tiene un nombre. ¿Cómo se llama Dios? En la Biblia no encontramos de alguna forma que se llame así como José o Pedro, pero todos los nombres tienen un significado. Si hablamos, por ejemplo, de Juan, Juan tiene un significado, Pedro tiene un significado. Y en nuestro lenguaje, en nuestro castellano, podemos creer o pensar que, bueno, pues se llama Pedro, pero Pedro también tiene un significado y el nombre de Pedro es piedra, y algunos otros nombres, ¿verdad? Como el nombre de Josué, el nombre de Jesús, el nombre de Caleb. Y cada uno de ellos tiene un significado. Entonces Dios nos deja uno de sus nombres. Así es que para poder aprender hoy, conociendo a Dios, ¿cómo se llama para usted Dios? Y algunos dicen, es que Dios se llama Yahvé. Bueno, en el lenguaje hebreo se hace la pronunciación Yahvé. Y otros dicen, no, es que Dios se llama Jehová. Bueno, es que Jehová es una pronunciación latinizada, porque es cuando nosotros aprendemos a leerlo como se escribe. Pero entonces, ¿cómo se llama Dios? Vamos a empezar como Dios manda, amén. Desde el inicio. Vamos a Génesis capítulo 1. Y vamos a empezar desde ahí, porque Dios no se presenta con un nombre en el Génesis. Dios se presenta desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, se presenta de esta manera. Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Y de ahí da toda una enseñanza de lo que Él hizo. Pero curiosamente, en el versículo 26, ¿lo tiene? Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Por qué usa de alguna manera, en forma plural, Dios una frase al decir hagamos? ¿Acaso hay alguien más con Él? No eran los ángeles. Pero capítulo 3, versículo 22. Al iniciar con estos textos, dice el verso Génesis 3:22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ok, vamos a orar. Padre, queremos darte la gloria y la honra. Damos gracias
por este día, por este hermoso día que nos permite reunirnos en tu nombre. Padre, danos de tu bendición y muéstranos a través de tu palabra, aún Señor, cómo te llamas, y que nosotros aprendamos qué es lo que a ti te gusta y lo que no te gusta. Ayúdanos a comprender, queremos conocerte un poco más. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Entonces Dios, desde el Génesis, se da a conocer en el Génesis 1:1 como creador, ¿cierto? Dios creó los cielos y la tierra. Hasta ahí vamos bien, pero en el original hebreo, en Génesis 1:1, la pronunciación en el hebreo se pronuncia Elohim, así, Elohim. Y esa pronunciación en el hebreo quiere decir dioses, porque habla en plural. Cuando vemos en la Biblia esta forma, entonces encontramos en Génesis 1:26 la frase que Dios usa y crea el universo, crea todas las cosas, pero cuando va a crear al ser humano, en Génesis 1:26, Él dice, hagamos. Entonces, cuando Él usa este término, hagamos, de una manera plural, Él no está diciéndole a los ángeles. Entonces, ¿a quién le está diciendo? ¿Cómo se llama Dios entonces? Otra vez, la palabra Elohim o Elohim significa dioses en el hebreo. Pero cuando vemos de esta forma que Elohim es dioses, y note por favor en el capítulo 3, verso 22, ¿por qué es tan importante para mí resaltar esto? ¿Por qué? Porque hay personas que dan una enseñanza de acuerdo a que Dios o Jehová o Yahvé es uno, y cuando Él muestra una deidad en la persona de Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo, muchos no lo llegan a creer. Ahora, ¿por qué resaltar esto? Porque usted se va a enfrentar con una plática con este tipo de personas o grupos, y usted tiene que saber que Dios se manifestó de esta forma. Por eso aquí me llama mucho la atención en Génesis 3:22, porque dice, y dijo Jehová Dios. Entonces, Jehová y Dios está diciendo en el original hebreo, está diciendo, porque cuando Él se presenta por su nombre, no fue en este capítulo, sino hasta el libro de Éxodo, cuando se muestra a Moisés. Es Moisés el que le pregunta, ¿cómo te llamas? Voy a ir a Egipto, y yo llego con los de Israel allá en Egipto, y ellos me dicen, sí, ¿y cómo se llama Dios? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Pero aquí en Génesis 3:22 ya se usaba el término yo soy Elohim, o sea, Jehová Elohim o Yahvé Elohim, que quiere decir yo soy Dios.
Y de esta manera dice en nuestro lenguaje castellano, y dijo: yo soy Dios, o yo soy dioses. He aquí el hombre es como uno de nosotros, Entonces los ángeles no son dioses. Según el libro de Hebreos, dice en la enseñanza: ¿a cuál de los ángeles dijo, mi hijo eres tú? Y curiosamente en toda la Biblia hay algunas enseñanzas, como en el libro de Job, cuando llegan, dice, los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Pareciera que los ángeles llegaron y como si dijera en la Escritura, son sus hijos. Pues la Biblia nos enseña que hay un primogénito. Amén. Y un primogénito es un primer hijo. Pero curiosamente la misma Biblia nos enseña que había un unigénito. Y el unigénito es que había un solo hijo. Después de esto, en la Biblia nos va enseñando. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque de acuerdo a cómo vamos en la secuencia de estos temas, es importante, porque yo no puedo decir solamente es que Jesús es Dios. ¿Pero por qué? Tengo que enseñar que desde el Génesis 1:1 Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Y por qué lo usa de una forma plural? ¿Por qué usa hagamos? ¿Por qué usa nosotros? ¿Por qué lo usa? ¿Porque está hablando de otra divinidad? No, porque está hablando de una misma divinidad en tres personas o personajes. Amén. En la Biblia no nos dice aquí quiénes son en el Génesis, no nos dice esos personajes, pero en el transcurso de las enseñanzas nos lo muestra. Ahora, conociendo a Dios, esta segunda parte de conociendo a Dios, es que debo de saber como latino, como mexicano, ¿cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre original de Dios? Hace 8 días yo decía que usted no necesita mencionarlo en el hebreo, porque es nuestro castellano, y Él se dio a conocer como yo soy el que soy. Ese es nuestro castellano, yo soy el que soy. Usted quiere decirle Jehová, por la escritura, ¿cómo lo maneja la traducción? Puede decirle Jehová. Y así se llama Dios, Jehová. ¿Así se llama? Sí. Así se llama. Sí. Pero es el lenguaje latinizado, ¿ok? Griego latinizado. Ahora, cuando nosotros vemos que el Yahvé, y nosotros lo leemos como está escrito, pero ¿sabía usted que los judíos no le decían Yahvé? Y ellos respetaban mucho el nombre de Dios, que ellos nunca le dijeron Yahvé. Ellos en su lenguaje hebreo o arameo le decían Jehová. Jehová. Y como el nombre de Dios no debería de ser tomado en vano, empezaron a decirle Adonai. Amén. Y Adonai es el Señor. Y para ellos decir Adonai Sabaoth. Adonai Sabaoth es Adonai de los ejércitos, o sea, el Señor de los ejércitos. Amén. Adonai Sidkinu, que es Adonai nuestra justicia. Y de esta forma le empezaron a describir títulos o nombres de Dios, pero no eran nombres, sino algunos títulos que se le fueron acreditando a Dios. ¿Es que Dios tiene muchos nombres? No. Dios es el que ha de venir, como lo dice la Biblia. Así es que
Dios se manifestó. Y vamos a ir aprendiendo, pero es importante que usted conozca algunas de las características de los títulos que se le dan a conocer a Dios. Por eso, el término Elohim, resalto, el término Elohim, el guión, o sea, separación. Him, Elohim, o Him, O-H-I-M, significado, dioses. Por eso lo usa plural. Si lo usase en forma singular, no sería Elohim, sería Eloah. El-O-A-H, singular. O sea, Dios. Y en el original empieza a describir frases como Eloah, Elohim, y vamos conociendo de alguna manera que Dios lo manifiesta como dioses o Dios. Yo sé que usted no va a empezar a decir después Elohim, Adonai, Abacadosh, ¿verdad? Usted puede decir Dios, el Señor, santo es. Amén. Eso fue lo que dije. Amén. Elohim. Y el Abacadosh es el papito santo. De la palabra Kadosh, santo. Entonces, cuando nosotros mencionamos en nuestro lenguaje castellano, déjeme decirle qué significa cada uno de los nombres, porque seguramente usted tiene un nombre y ese nombre que usted tiene un significado, ¿cierto? Su nombre tiene un significado. ¿Qué significa Sarai? Princesa. Imagínense entonces ahora ya no le vamos a llamar Sarai, sino princesa. Pero princesa significa Sarai. Bueno, que se quede en Sarai, ¿cierto? José. ¿Qué significa José? ¿Alguien sabe qué significa José? ¿Sabes qué significa José? ¿No? ¿Y Luis? Tampoco. Bueno, tienes tarea para buscar el significado. Pero curiosamente, cada uno de nuestros nombres tiene un significado. Y Natanael, ¿qué significa Natanael? Regalo de Dios. Un regalo de Dios. Pero nadie anda diciéndole a Natanael: ¡hey, regalo de Dios! ¡Ven acá, regalo de Dios! Nada. ¿O cierto? No. Todos usamos de alguna manera un nombre que, vean, viene, incluso viene de las culturas judías, como el nombre de Juan, el nombre de Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Josué? Viene del mismo término. Y en nuestro castellano significa Salvador. Josué en el hebreo es Joshua. Y Jesús es Yeshua. Y entonces parece que suenan igual o se mencionan igual. Ahora, Dios, regresemos al punto. Dios. ¿Ha escuchado usted la palabra Betel? ¿Cuántos han escuchado la palabra Betel? Levanten su mano. Betel, eso es. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Cómo casa de Dios? Bueno, podemos ponerle allá afuera un rótulo que diga en hebreo Betel. Y alguien lo ve y dice: ¿Betel? ¿Qué es Betel? No es su lenguaje, ¿cierto?
Pero es más hermoso ponerle en castellano, casa de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, si usted le quiere llamar a Dios en el original hebreo, necesitaría usted decirle el Jehová. O cuando lo lee, Yahvé. O griego latinizado, Jehová. Ok, dígale así, está bien. Pero Dios, en nuestro lenguaje castellano, es descripción: yo soy el que soy. Ahora, Dios se ha mostrado como, de alguna manera, el Eterno. Y muchos le llaman el Eterno. No está mal. También Dios, como les había mencionado hace un momento, es conocido como el Santo de Israel. Y en el original hebreo es Kadosh Israel o Kadosh. Y curiosamente, Israel significa, ¿alguien sabe qué significa Israel? No. Recuerden que Israel era Jacob. Y ya no se llamó más Jacob, porque Jacob, eso fue el nombre de sus padres. ¿Y qué significaba Jacob? Aquel que agarra del talón o aquel que usurpa un lugar. Por eso Dios le dice: ya no más tu nombre será Jacob, o sea, usurpador. Y entonces, ¿cómo te vas a llamar? Israel, aquel que pelea con Dios. Israel. Y entonces, si Dios es el Santo de Israel, es Kadosh Israel, que es entonces el Santo que pelea con Dios. Curiosamente, son palabras que vas juntando, y eso es lo que significa Shalom. Shalom. Mucho tiempo se dio a conocer el nombre de Dios como Jehová Shalom, Yahvé Shalom, o mencionar la palabra sola, Shalom, que quiere decir paz, o Jehová es nuestra paz. Entonces, si le ponemos allá afuera un rótulo que diga Shalom, alguien va a pasar y va a ver el rótulo y va a decir Shalom. Alguien me dijo que había una iglesia que se llamaba Shalom, ¿cierto? Y alguien me dijo: ¿y en ese Shalom hacen fiestas? Así lo dijo, literal. Y me dio mucha risa, porque creen que Shalom es un salón. Y bueno, entonces Shalom es paz. Amén. Y vamos conociendo el nombre también de Shaddai, o el Shaddai, o Jehová Shaddai. Y solamente son una forma de describir lo que el yo soy, el que soy, o Él es el que es. Para no usar el nombre de Dios en vano, Él se pronuncia como el Shaddai. ¿Y qué significa el Shaddai? ¿Usted sabe? El omnipotente, o el todopoderoso. Y ya vamos conociendo un poquito algunas de sus características, pero repito, no necesita usted mencionarlo en hebreo, necesita mencionarlo en su castellano. Conózcalo en el hebreo, sí está bien. Conózcalo en el griego, está muy bien. Pero no necesita pronunciarlo. Nuestra lengua, nuestro lenguaje es castellano, que ni siquiera es español, ¿verdad? Ahora vamos conociendo los nombres y características de Dios, y Dios se ha manifestado. Ahora, hay muchos más que pudiésemos mencionar dentro de la Biblia, pero eso lo vamos a ir mencionando de acuerdo
a los temas y secuencia de conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Isaías, el nombre de Eliseo, el nombre de Jeremías, tienen nombres propios que le acreditan a Dios. Y casi todos, en la mayoría de los nombres que se le atribuyen a Dios terminan en Él. Su terminación es Él, como Miguel, Rafael o Natanael. Otro que termine en Él, Gabriel. Emanuel, muy bien. Gamaliel, Daniel, Ángel. ¿En quién? Emanuel, Joel. Y cada uno de esos que van terminando en Él tienen un significado con el nombre de Dios. ¿Ok? Ahora, quiero que relacionemos esto porque la Biblia nos enseñaba en una escritura, vamos a aprender hasta aquí esto, ¿ok? Entonces, repaso rápido. En el Génesis, Dios se presentó como Elohim, ¿ok? En el Génesis, Dios se presentó como una forma plural para decir, hagamos, o la frase nosotros, pluraliza, mencionando a alguien más que está con Él, no eran los ángeles. Ahora, en Éxodo capítulo 20, vamos a Éxodo capítulo 20. La mayoría, cuando decimos Éxodo capítulo 20, la mayoría pensamos en un tema. Y en Éxodo capítulo 20 se habla de los 10 mandamientos. Amén. En Éxodo capítulo 20 nos dice el verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ahora, vea que en la Biblia encontraremos, ¿por qué en el Génesis se dice Elohim? Por la forma de cómo se expresa el mismo Dios. Hagamos nosotros, ¿ok? Y aquí ya no es Elohim, aquí ya es Eloah, nada más un Dios, ¿ok? ¿Sí? Perfecto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el que soy, tú Eloah, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás, ¿qué cosa? Dioses ajenos delante de mí. Hasta ahí. Hasta ahí. Y cuando usamos este término en el Antiguo Testamento, Dios sabía que en la región de todos los pueblos, cada pueblo adoraba a un Dios con un nombre diferente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había un Dios llamado Moloch, así, Moloch. ¿Quiénes adoraban a Moloch? Hay muchísima enseñanza dentro de todo eso. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, y curiosamente se le da indicaciones estrictas de que no tendría otros dioses delante de mí, pareciera que ellos habían entendido algo al revés. Búsquense otros dioses. Y entonces la nación de Israel empezó a buscar otros dioses y curiosamente practicaban lo
que los otros pueblos hacían, a Moloch. Y en la Biblia dice que cuando Dios se enoja con el pueblo de Israel, dice la Escritura así, que el pueblo de Israel hacía lo mismo que los pueblos hacían, las prácticas debajo de todo árbol frondoso. Y dice Dios, ahí dice, te prostituías, así le dice a Israel. Porque las culturas que estos pueblos hacían es que ellos tenían relaciones sexuales debajo de un árbol y el semen del hombre lo ofrecían a Moloch. Así, miren, pónganme mucha atención, porque ellos ofrecían la semilla del hombre o el semen del hombre para Moloch. ¿Por qué? Porque la cultura de estos pueblos hacían sacrificios de niños para Moloch. Y antes de hacer un sacrificio de un niño, ellos preferían ofrecer mejor el semen. Y curiosamente, el pueblo de Israel tomó esa costumbre. Pero ellos dijeron, no se lo vamos a ofrecer a Moloch, se lo vamos a ofrecer a Jehová. Y tenían relaciones sexuales debajo de árbol frondoso y agarraban su semen y decían, es para Jehová. Por eso, a todo esto se le llama un sincretismo religioso, porque mezclaban costumbres paganas con lo que es la palabra de Dios. Dios les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en la Biblia nos enseña que Moloch era una deidad para esos pueblos paganos y hacían sacrificios de niños. Yo no sé si Moloch siga en esta actualidad, por eso de los sacrificios de los niños ahora. También en la cultura, en el Antiguo Testamento, en las culturas paganas, había otro dios que se llamaba Quemos. Así, Quemos, con Q de quesito, Quemos. Y ellos, el pueblo, hacía sacrificios humanos a Quemos, como nuestra cultura antes, cuando también sacrificaban ahí al dios Sol, ¿verdad? Y le sacaban el corazón a la doncella y se lo ofrecían ahí a este, no sé si era Tlaloc o Huitzilopochtli, ¿verdad? Y ahí le ofrecían, bueno, pues aquí se llamaba Huitzilopochtli, allá se llamaba Quemos. Y el dios de los filisteos también tenía un nombre, se llamaba Dagón. Dagón. Con D, Dagón, como si fuese dragón, pero es Dagón. Entonces ese era el dios de los filisteos. En otras culturas, su dios era Baal, su diosa era Acera. Otros tenían otro dios, Nergal. Otros, Asima. Otros, Nimbas. Otros, Tartar. Adramelech, Anamelech, Serapuncaín, dioses que culturas en el Antiguo Testamento se adoraban. Nisroch. Y en la iglesia, tan solo ahí, cuando Pablo andaba predicando junto con Bernabé, a Diana era la diosa de los efesios. Más dioses habían en aquella época, incluyendo los dioses de Egipto,
que eran muchos que fueron destruidos por las 10 plagas mandadas por el Todopoderoso. Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Ahora, Dios les había dicho al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando aprendemos esto y no había sido entendido, Él les dice, fíjense nuevamente, en Éxodo 20, verso 3 dice: no tendrán dioses ajenos delante de mí. No solamente era no tener un Dios dentro de esas culturas, es que ahora tienen, en el siglo XXI, tienen otros nombres. Ya no se llaman Baal, ni Quemos, ni Moloch, ni los otros nombres raros que mencionamos ahí, pero tienen otros nombres. Y unos le llaman la niña, la santita, otros nombres que no voy a mencionar aquí, pero unos le llaman Lupita. Dije que no los íbamos a mencionar, ¿verdad? No sé por qué lo mencioné, pero otros le llaman Juditas. ¿Por qué los estamos mencionando? Pues porque las culturas van cambiando y ahora, y le dice en el verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, prohibición, no tener dioses, eran personas que se le hicieron imágenes. Hace 8 días mencionamos el Salmo en donde Dios estaba reunido con los dioses. Eran personas, y hoy en día igual son personas que se les ha hecho un monumento, una obra de arte, y entonces ese es ahora su Dios y su ídolo. Y Dios desde el antiguo pacto lo había dicho, y les dice en el verso 5, bueno, primero les dice no vayan a tener dioses ajenos, y luego les dice no hagan ninguna imagen, y luego les dice no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios visita la maldad de los padres que tienen otros dioses, otros ídolos, en vez de al único Dios verdadero de toda la tierra. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Porque ya le cambiaron el nombre, pero siguen teniendo otros dioses. Y si no quedó claro, en el libro de Deuteronomio capítulo 5, vamos a Deuteronomio capítulo 5, si no les había quedado claro a la nación de Israel, Deuteronomio se le conoce como la segunda ley. Y se les vuelve a decir las mismas palabras. No fue la copia o réplica del Éxodo. No dijeron, otra vez vamos a copiarlo para esta nueva generación. No, les volvió a decir lo mismo. Deuteronomio 5 les vuelve a decir en el verso 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen, alguna cosa de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Y sabe a qué se refería? A la obra de arte, escultura con tierra o piedras, porque fue de alguna manera como
la antigüedad o los pueblos antiguos se fueron creando sus propios dioses. ¿Por qué? Si nuestra cultura mixteca adoraba también a los dioses. ¿Sabe por qué? Porque en el Génesis Dios dijo: el hombre es uno como nosotros. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios creó al hombre con una necesidad y con una igualdad a Dios, de un Dios. Por eso el ser humano se crea su propio Dios o se hace un Dios. Y por eso el ser humano ha buscado un creador o algo que adorar. Y de esta manera el ser humano viene con esa característica, en busca de Dios, en busca de una deidad, de una divinidad. Dios les dice en el verso 9: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios es único. Y en toda esta secuencia de temas usted va a ir aprendiendo por qué Dios deja estas indicaciones. Había un personaje de música de rock que se puso un nombre, Marilyn Manson, y él iba a venir a dar un concierto a Monterrey y no lo dejaron. Le dijeron que él no podía venir a dar un concierto a Monterrey porque su música era muy violenta. ¿Y saben qué contestó? Él dijo: en la Biblia hay cosas más violentas. Y menciona que si Dios así lo dijo, es único Dios, dice, no tendría por qué tener miedo de que hubiese otros dioses. ¿Por qué Dios prohíbe que se adoren a otros dioses? Porque Dios es único y verdadero. Los otros no son dioses. Así es. Amén. Los otros son demonios. Es el diablo y sus achichimples con nombres diferentes. Así es. Cuando adoramos al único Dios verdadero de toda la tierra, y si usted le dice a Dios por su nombre: Señor, tú eres el que eres y el que has de venir, Él es. Ese es su nombre. Y si usted le dice: Señor, te diste a conocer como el gran yo soy, ese es su nombre. Amén. Así como el nombre de Pedro, que significa piedra, así como otros nombres que personas tienen, pero eso es significado. Y nosotros tenemos un nombre, pero es un significado. Ahora, de esta forma, quiero que puedan comprender. Termino este segundo tema de conociendo a Dios. Isaías, capítulo 40. En Isaías, capítulo 40, Dios lo dice de esta manera. Verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Fue Quemos? ¿Fue Moloch? No. ¿Fue Juditas? No. ¿Fue Lupita? No.
Isaías 40, verso 12 dice nuevamente: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende en oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no necesita de una imagen, escultura o semejanza. Dios no quiere nada de eso. La gente que se hace una imagen creyendo que es una representación para Dios, lo único que hace es demostrar su ignorancia con Dios. No sabe quién es Dios. Porque Dios, el que creó los cielos y la tierra, ni siquiera habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Cómo va a habitar en una imagen tallada? Por eso Dios, 3 dedos, hizo los montes y los collados. 3 dedos. Amén. 3 dedos. Su poder inmenso. En su palmo dice que caben los mares, las aguas. ¿Se dan cuenta? Los poderosos dice que para él no son nada. No le tenga miedo a los poderosos. Téngale temor al Señor.
Si usted conoce a Dios, usted seguirá a Dios. No importa qué le diga, hasta aún el mismo gobierno. Él se va a reunir con los dioses de los pueblos, los hará callar, los avergonzará, porque Dios siempre sale ganando, no pierde ninguna batalla. Amén. Dios es el poderoso Amén. de Israel y de esta iglesia. Amén. 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 Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos has mostrado, Señor, una pequeña parte aún de tu grandeza. Aún en estos escritos más antiguos, Señor, podemos y seguimos conociendo. Y todo tiene una lógica y todo tiene una razón. Te conocemos ahora. Estamos conociendo. Pero aún nunca vamos a terminar de conocer. Eres el Todopoderoso. Con eso nos basta. Con eso es suficiente. Tú creaste los cielos, los haces y despliegas como una cortina. Solo necesitaste 3 dedos para fundar aún los montes más grandes, Señor, como el Everest. Solo con eso es suficiente. Tú estás sentado, Señor, en tu trono mirándonos. Como nosotros desesperadamente queremos conocer, pero nuestro entendimiento es tan limitado y tu entendimiento es infinito. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra que tú nos has creado a tu imagen y semejanza. Gracias porque nos hiciste y nos creaste como tú eres. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Amén.